La supervivencia es el instinto más fuerte cuando nos sentimos acorralados. El omega mordió el antebrazo de alguien y huyó rápidamente para que no lo persiguieran. Mientras esperaba el tren que lo transportaría a su destino, se ocultó en un contenedor. Era una época invernal, con nieve cubriendo los árboles y hacía un frío intenso. Debido a la gran cantidad de supresores que ingirió, el omega se siente mareado. Al escuchar un ruido sordo, salió de su escondite. A lo lejos, vio una persona que se accidentó en su motocicleta. Corrió rápidamente para verificar si se encontraba bien, pero el motociclista le dio un manotazo. Efectivamente, no es un cadáver por su reacción. El motociclista se encontraba realmente herido. Su pierna estaba muy lastimado. El omega intenta ayudar, pero el otro se niega y le pide que se largue y no lo moleste. Intenta llamar una ambulancia, pero el tipo se niega nuevamente con enojo. Por el tono de su voz, el omega se da cuenta que el motociclista huyó de casa y posiblemente solo es un estudiante de secundaria. De una u otra forma, intenta convencerlo para buscar ayuda, pero él sigue negándose rotundamente. El omega trata de empatizar y tranquilizarlo. Le pregunta al hombre si de casualidad es un alfa y coincidentemente acertó. Sin embargo, el alfa no tenía feromonas, así que el omega lo catalogó como un alfa recesivo. Realmente está en una situación complicada, pero de todos modos, el alfa tiene curiosidad de saber si el rescatador entrometido es un omega o no. Antes de responder, el omega pone una condición. Contestará cualquier inquietud solo si el alfa acepta ir a un lugar más cálido, ya que afuera hacía un frío intenso. Después de tanta insistencia, el alfa accidentado acepta la petición. El omega se presenta formalmente y le indica su nombre, pero sigue curioso por saber la razón de la cual el alfa decidió huir de su hogar. Intenta distraerlo haciendo preguntas y así poder llamar a emergencias. Sus heridas realmente no eran una broma. Cualquier otra persona en su lugar estaría desesperado pidiendo ayuda. Pero el alfa solo quiere saber cuántos años tiene el omega. Sin duda es una pregunta fuera de lugar en un momento inadecuado. Debido a ello, el omega no puede evitar reírse por su pregunta tan despreocupada. El omega piensa, a pesar de que huyó de su hogar y haberse lastimado gravemente la pierna, los alfas siguen siendo alfas y se les ve relajados. Ese comportamiento en una situación tan complicada como el de ahora es envidiable para cualquier omega, ya que ellos carecen de muchos privilegios solo por ser omegas. Pero el motorizado afirma que los alfas también pasan por momentos complicados y difíciles de controlar. El omega está dispuesto a escuchar la historia completa, pero el alfa lo interrumpe y sigue insistiendo en saber el segundo género de su salvador. Y tras ello, su salvador afirma ser un omega. El alfa se sincera y menciona que no es un alfa completamente, es un alfa pero no al 100%. Su vida es complicado a pesar de ser un alfa. Tiene ansias por saber si los omegas también pasan por momentos difíciles de resolver.
Con toda la inspiración, el momento del desahogo había llegado. El omega afirma que cuando está en su ciclo de celos es complicado para cualquier omega, ya que si se encuentra con un alfa con feromonas muy intensas, por más que sean malas personas, los omegas no pueden evitarlos. Y por si fuera poco, si los alfas llegaran a dejar una marca, los omegas están obligados a pasar todos sus ciclos de celos con esa misma mala persona durante toda su vida. Si los omegas no tienen suficiente suerte, terminan siendo presas de los alfas dominantes. E incluso hubo ocasiones donde los omegas dejaron la escuela y huyeron de casa al ser perseguidos por malos alfas. Pero claro, un alfa nunca entendería algo como eso. El omega pregunta: ¿quién es la primera y segunda persona que más odia? El alfa menciona que esas personas son su padre y su madre. En conclusión, eso es suficiente motivo como para huir de casa. El alfa se percata de que en el aire hay un leve olor de feromonas omega y le pide amablemente que tome sus supresores, ya que está soltando feromonas sin darse cuenta. Sin duda es extraño toda esta situación para el omega. Se sorprende ya que siendo un alfa recesivo, no tendría que haber sentido el aroma. ¿Cómo pudo oler sus feromonas si ya había consumido las hierbas supresoras para calmarse? Incluso consumió tantas que se sentía mareado. Al darse cuenta, la condición del alfa empeora. Se encuentra jadeante e intenta ayudarle quitándole su casco. Se sorprende al ver que el alfa era más joven de lo que pensaba. Mientras esperaba la llegada de la ambulancia, el omega lo tranquiliza con palabras reconfortadoras. En todo momento trató de empatizar y cuidar al alfa, ya que de cierta forma ambos están pasando por momentos difíciles en sus vidas. Mientras llega la ayuda, el omega se esconde para que no lo vean. Cuando vuelve al contenedor, recibe el mensaje de su madre, preocupada por su bienestar y su ubicación, si ya había logrado llegar a la casa de su tío. Su amiga en el mensaje le cuenta que un alfa dominante fue a su casa en busca del omega e hizo un escándalo, diciendo que no estaba asistiendo a la escuela por él. Incluso la policía no pudo ayudar y solo les pidió que arreglaran bien las cosas y se marcharon. El omega frustrado se pregunta a sí mismo si todavía es una buena opción el pensar en regresar nuevamente a su hogar. En este punto de gravedad, esa idea ya no era lo correcto. Ahora la casa de su tío tenía que ser su refugio. Después de 2 largos años, el omega estuvo viviendo en la casa de su tío todo este tiempo. Mientras revisaba el celular, vio una página sobre el significado de un alfa, pero no un alfa completamente. Este tema le sonó algo conocido, como si ya lo hubiera escuchado antes en alguna parte. Resulta que un alfa, pero no un alfa completamente al 100%, significa que el despertar del alfa salió mal. Pero por más que su despertar saliera mal, sigue siendo un alfa, solo que sus características no terminaron de presentarse completamente. El despertar de un alfa requiere la estimulación de feromonas de un omega. Sin embargo, existen pocos casos en los que los alfas no logran despertar a pesar de recibir estimulación de feromonas omega. Pero cuando al fin logran despertar, se convierten en un ultra alfa, un super alfa. Después de huir 2 años y ahorrar suficiente dinero
para la matrícula de la universidad durante un año. Su tiempo sabático llegó a su fin después de 3 largos años. Cuando llegó el mes de diciembre, regresó a Seúl para volver a inscribirse en la universidad y conseguir un trabajo de medio tiempo. Mientras habla con su empleador, se asombra al ver que todo cambió en tan solo 3 años. Y lo sorprendente de todo esto es enterarse que ese lugar se llama El Reino, ya que la mayoría de los edificios en la ciudad le pertenecían a una sola persona. El empleador insiste en que el Omega trabaje atendiendo a clientes, ya que tiene una buena apariencia, un buen rostro, pero el Omega se niega. Él quiere trabajar en la cocina lavando platos, debido a que el lugar es un vecindario con gente adinerada. Hay muchos alfas. El Omega no está dispuesto a lidiar con esos alfas. El empleador le sugiere la hierba supresora para evitar futuros problemas. Esa hierba es popular entre los Omegas por su buena efectividad. El precio es algo elevado, pero sin duda es lo más recomendable para los Omegas en apuros. El empleador le presenta a su compañero de trabajo para que lo muestre los quehaceres en su nuevo empleo, del cual se encargará a partir de mañana. El Omega tiene curiosidad, porque solo buscan estudiantes que necesiten trabajar medio tiempo y sean específicamente de la Universidad W. O quizás el dueño es un ex alumno de dicha universidad. Después de dar un recorrido en su trabajo, se dirigió a la biblioteca, pero en el camino recordó que hace 3 años antes de que se construyeran esos edificios, allí en ese mismo lugar se encontraba el contenedor donde se escondió y conoció al chico que huyó de casa, pero ahora ya todo era completamente nuevo, como si fuera otro mundo. Mientras leía unos libros, un estudiante entró en su ciclo de celos y se dirigió rápidamente al baño, y detrás de él le siguió su compañero. El Omega, preocupado, decide ayudar al estudiante, ya que unos alfas a su alrededor tenían unas vibras sospechosas. El Omega le brinda sus hierbas supresoras para calmar su ciclo de celos. Rápidamente, la condición del estudiante mejora. El Omega le pide llamar a algún familiar cercano que lo recoja y evite algún problema con esos jóvenes alfas que le perseguían. El estudiante obediente llama a su tío para que lo recoja de la biblioteca. Ya pasaron 2 horas y su tío del estudiante aún no llega. El Omega se comprometió a cuidar las mochilas de los estudiantes y debido a ello no pudo comprar nada para comer y ya tenía hambre. A pesar de que el alumno de secundaria había tomado sus pastillas supresoras, entró en celo debido a que esos alfas le perseguían y le intimidaban con sus feromonas. Por ello, su tío se tardaba porque estaba buscando a esos alfas para regañarlos y darles su merecido. Pero ya era muy tarde, ya se habían marchado. Cuando al fin llegó el momento de despedirse, su tío apareció. A lo lejos, incluso sin la presencia de feromonas, la energía del alfa era realmente intensa. A medida que se acercaba, el Omega se sonrojó al verlo. Pero esto no es una reacción normal del Omega. Por ello, trata de recomponerse y actúa de forma más relajado. El estudiante presenta a su tío Alfa al Omega y le comenta que gracias a las hierbas supresoras que le dio el Omega, logró recuperarse con éxito y sin problemas. El Alfa no le quita la mirada del Omega, lo ve con una expresión asombrosamente fría, pero de todos modos le agradece por su ayuda.
El Omega, despreocupado, menciona que no hay problema, ya que de todos modos tenía muchas hierbas supresoras que podía compartir. El Alfa, curioso, pregunta por qué tiene tantas hierbas supresoras, pues se quedará con esa curiosidad, ya que no tuvo respuesta. El Omega se despide rápidamente, pero el Alfa le pide que hablen un momento y para ello envía con cuidado al estudiante a su casa. El Omega tiene algo de miedo al pensar en quedarse a solas con un Alfa dominante, pero la suerte no está de su lado y se queda a solas con el Alfa. Es inquietante tener a alguien enfrente tuyo y no diga ni una sola palabra y solo se quede viéndote fijamente con esa misma extraña mirada. El Omega no sabe si ofenderse o no con su mirada, pero lo que sí sabe es que no dejará intimidarse. Mientras el cerebro del Omega maquinea, el Alfa solo quería obtener el número de su celular. El Omega no se considera ni se define como una persona fría, pero cuando se trata de alfas dominantes no puede bajar la guardia, ya que hace 3 años huyó debido a un alfa dominante. Huir es lo único que pudo hacer. No se arrepiente de esa acción en el pasado, pero de algún modo la sensación de derrota es como una cicatriz. En su interior siente una especie de alambres de púas que se extienden ante la presencia de cualquier alfa que trate de acercarse. Es un mecanismo de defensa que optó para manejar emociones difíciles. Por ello, el Omega responde con indiferencia y frialdad. ¿Por qué querría su número de celular? No hay motivo para pedir números de gente que acaba de conocer sin interactuar. El Alfa lo persuade rápidamente y le menciona que necesita de su ayuda para encontrar a esos alfas de secundaria que intimidaron a su familiar, y solo el Omega había visto el rostro de esos estudiantes. Por ello, era necesario tener su número. Sin más, el Omega se dejó convencer. Era comprensible buscar a esos estudiantes y regañarlos, pero al parecer el Alfa conocía los últimos dígitos de su número. El Omega no le da importancia y se aleja. Después de estar muchas horas en la biblioteca, ya es hora de regresar a casa. Cuando está a punto de salir, el Alfa, agitado después de correr, lo sostiene del antebrazo y le pregunta cuál es su nombre. El Omega se siente sonrojado y tímido por la situación, y en medio del 1 minuto de silencio, el Alfa se le queda sujetando el antebrazo del Omega y le entrega una bebida caliente. Le sujeta la bufanda y le da un cumplido, mencionando que se le ve bien. El Omega no capta la indirecta y se pone a pensar que todo este tiempo no valoró suficiente su bufanda. Quizás era realmente costoso, de una marca conocida, y él nunca se enteró. Al llegar a su casa, el Omega no deja de ver su celular porque el Alfa dijo que lo llamaría. Sus padres interrumpen sus pensamientos en las nubes y le comentan que se irán por un tiempo al campo este fin de semana, ya que tienen que arreglar unas cosas, por ello estarán fuera por un tiempo. El Omega recuerda que hubo un momento donde su padre fue víctima de estafa. Por más que haya apoyado con algo de dinero a sus padres, no fue suficiente para pagar toda la deuda que tenían. A medida que pasaba más tiempo al lado de sus padres, se dio cuenta de que lo más complicado de toda su situación no fue ahorrar el dinero para pagar sus cuentas. Lo más difícil de todo esto era reconstruir el corazón roto. Su padre
se autoculpaba y decaía por haber sido estafado fácilmente y perder los ahorros que tenía para su familia. Después de un año, las cosas por fin habían vuelto a ser como antes. El Omega en este momento se encontraba en una situación inquietante. Cuando él se encontraba con algún alfa, instintivamente se ponía en alerta. Pero esta persona, al cual solo vio durante 5 minutos, había logrado que bajara su guardia y esperara con ansias su llamada.